7:36 minutos, 7:36 minutos en la mañana. Estamos aquí en Radio Capital 105.7, la radio que une al Ecuador. Le damos la bienvenida a Edgar Frías, dirigente de Alfaro Vive. ¿Cómo está, Edgar? Buenos días, bienvenido. Cuénteme. Buenos días, muchas gracias por la invitación. A ver, Edgar, ya estamos en silencio electoral, pero ustedes van a realizar un acto el 15 de febrero, el 14 de febrero en Quito, ¿no es cierto? ¿A qué se debe ese acto, Edgar? Pregunto. En Quito el 14 de febrero. En 1983, en Tonsupa, Esmeraldas, un 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, y dicen que no existen coincidencias, y hay quienes hablan de un sincronismo, pero ese es un campo más espiritual. Se conmemoran 42 años de la fundación de Alfaro Vive Cará. En el Parque de los Recuerdos en Quito, ¿sí?, yacen las tumbas de nuestros comandantes históricos más emblemáticos, Arturo Jarrín y Fausto Basantes. Nuestra organización, en un simbolismo importante, decidió hacer un evento el próximo 14 de febrero en Quito a las 10 de la mañana, precisamente para ratificar algo que ha sido la línea histórica del alfarismo. ¿Cuál es esa? La necesidad de la unidad de todas las fuerzas democráticas, progresistas, revolucionarias de izquierda para lograr las transformaciones que el Ecuador demanda. Esto es, si en verdad han pasado 42 años, los escenarios políticos son más o menos lo mismo. El progresismo y la izquierda somos la mayoría de este país. Eso nadie lo niega. Sin embargo, en los últimos procesos electorales hemos venido siendo derrotados precisamente por la ausencia de unidad alrededor de programas y alrededor del ejercicio del poder. En esa perspectiva y en esa óptica, nosotros también hemos invitado, ayer fue el cierre de campaña del compañero Leonidas Sisa en Quitumbe, al sur de la capital, y nuestros compañeros le presentaron una invitación a Leonidas Sisa, porque nuevamente habrá una oportunidad histórica de existir la segunda vuelta electoral, de que el movimiento indígena salga por los fueros que demanda la nación. Esto es, apoyar a la tendencia progresista que pase a la segunda vuelta. Recordemos, estimado compañero periodista, que en la reunión de las izquierdas en Quito se acordó un pacto ético de no agresión y también se señaló como un objetivo importante, un objetivo nacional, buscar la alianza programática en función de estos objetivos nacionales para derrotar a la derecha en el Ecuador. No nos centremos en el tema electoral, o sea, político electoral, porque estamos ahorita en veda, como los cangrejos también están en veda, ¿no es cierto? A ver, hay una cuestión, si la podemos conversar esto, es un tema que se ha venido discutiendo hace 40 años. ¿Fue un error o no un error de Alfaro Vive tomar las armas? Para nada. Eso no es un error. Es como decir que fue un error de Eugenio Espejo sacar primicias de la cultura de Quito y proclamar la libertad, o que fue un error de Francisco de Miranda levantarse en armas contra el colonialismo español.
La victoria no es el único rasero para medir la justicia de una causa. Hay luchas que se dan y no logras la victoria, pero nadie puede negar la justeza de una causa. En este caso, que jóvenes menores de 30 años nos levantemos en armas para darle continuidad a un proyecto histórico, el proyecto alfarista. Y permítame una reflexión ahí. La revolución de Alfaro queda trunca. Lo traicionan. Leonidas Plaza Gutiérrez traiciona a Alfaro, lo asesinan. Pero inmediatamente después del asesinato, 28 de enero de 1912, Carlos Concha Torres se levanta en Esmeraldas, en la guerra más larga de la historia, que dura casi 3 años. Y nuevamente, el 15 de noviembre de 1922, el pueblo guayaquileño, los montubios, esos sindicatos obreros, asociaciones como la Sociedad Hijo de Trabajo, carpinteros, panaderos, que fueron fortalecidas en la revolución alfarista. El movimiento montubio emerge poderoso, se toma Guayaquil, tanto así que el propio gobernador de la provincia tenía que pedirle permiso a los huelguistas para circular en la ciudad. Pero nuevamente también la represión, más de 1000 obreros montubios asesinados. Pero esa lucha continúa y la llamada Revolución Juliana en 1926, con militares patriotas, también le van a ir dando al país una connotación de Estado. Acuérdese que viene la misión Kenmer, se crea el Banco Central y como país avanzamos. Y nuevamente vergüenzas históricas como el llamado Protocolo de Río de Janeiro, donde se cercena más de 200.000 kilómetros de nuestro territorio. Y otra vez la dignidad en una unidad civil y militar que se llamó La Gloriosa, la revolución del 28 de mayo de 1944. ¿Qué quiero decir con esto? Que la constante histórica de la lucha por la justicia y por la transformación no se ha detenido nunca, ni se va a detener. Y urge Unión Revolucionaria de Juventudes Ecuatorianas, emulando la rebelión del pueblo cubano y el sueño de conquistar nuevamente también democracia y libertad. Y surgen hombres como Jaime Roldós Aguilera, que propone la llamada Carta de Roldós, que igualmente para América Latina era la lucha contra el Plan Cóndor, contra las dictaduras militares, y es asesinado por la CIA, al igual que Omar Torrijos en Panamá y al igual que el general Hoyos en el Perú. Por coincidencia, los que se oponían a las dictaduras y al Plan Cóndor. Entonces, con esta reflexión lo que quiero señalar es que la constante histórica de los pueblos es la lucha por conquistar democracia, justicia, libertad, soberanía. Y en ese marco, esta juventud que hizo parte de Alfaro Vive Carajo, ahora ya estamos un poco viejos, esa es la realidad, enarboló precisamente ese pensamiento, esas banderas, y se fundió con el movimiento social en función de la conquista de esa democracia, que nosotros lo proclamamos como línea política, la democracia en armas. Claro, buenos días, Moisés le saluda. En el Buenos año días. 72, Salvador Allende, ya electo presidente de Chile, estaba en México, en la Universidad de Guadalajara, y reconocía que la revolución la hacen esencialmente los trabajadores. Y la clase trabajadora en el mundo es la mayoría. La clase trabajadora en el país es la gran mayoría. Quienes tienen trabajo formal y quienes tienen trabajo informal. Y despierta mucha preocupación cuando esa gran mayoría en el país, hablemos solo de la clase trabajadora,
decide apegarse más a las propuestas del neoliberalismo y no de la izquierda, o del centro hacia la izquierda en el país. Y aquí viene la pregunta que quiero hacerle, porque si bien es cierto, usted acaba de decir que la próxima semana se cumplirán 40 años del Faro Vive Carajo, y así otros movimientos políticos y partidos políticos en el país, eminentemente de izquierda, que tienen muchísimos años sobreviviendo a todo esto, a toda esta dinámica política. Pero ¿por qué razón los movimientos de izquierda, ideológicos, doctrinarios, no han logrado convertirse en partidos de masas en el país? Quiero hacerle esa consulta porque resulta que en el actual contexto cualquier movimiento que aparezca, que se crea de la noche a la mañana, genera mayor aceptación ciudadana, pone candidatos y gana las elecciones, y uno se queda atónito porque ve procesos de movimientos que tienen 40, 50, 90 años de historia en el país y no han logrado convertirse en partidos de masas. ¿Por qué? Mariátegui, el pensador peruano, decía: ni calco ni copia, creación heroica. Cada país tiene sus particularidades. Y ahí quiero hacer una reflexión pequeñita. Carlos Marx decía, por ejemplo, que las revoluciones se iban a dar en los países con mayor desarrollo industrial, Inglaterra y Alemania, y la revolución se dio en Rusia. China, uno de los países más atrasados, tuvo una revolución no precisamente de obreros o de proletarios urbanos, sino de campesinos. El Ejército Popular Chino era básicamente eso. La revolución cubana tuvo sus particularidades. No fue básicamente la clase obrera, fueron los llamados guajiros, montubios, con el apoyo de la clase obrera. En América Latina los procesos son diversos, diferentes, y yo le podría señalar ejemplos como el de Colombia. Gustavo Petro es guerrillero del M-19, es hoy presidente de Colombia, o hablar de Mujica, o hablar de Lula, del PT, de los trabajadores en Brasil, ¿sí? Y podríamos señalar muchos ejemplos. En este momento, en las condiciones de América Latina, con el desarrollo tecnológico, el condicionamiento de la juventud, de la llamada generación Z, de los 18 a los 27 años, se da precisamente a través de redes sociales y de un plan, diríamos, científico de alienación y de dominación sobre las mayorías. Las organizaciones de masas, como usted bien lo señala, tenemos la obligación de renovarnos y adecuarnos a las nuevas condiciones. Y Daniel Noboa es el mejor ejemplo. No tenía partido, alquiló un partido, eso sí tenía muchísima plata para invertirla sin ningún control en este país, porque aquí hay una justicia a la carta. El control electoral se da cuando conviene a los intereses del poder, y eso ya es indiscutible, y puede terminar ganando unas elecciones. ¿Cuál es el reto? En las nuevas condiciones históricas de tecnología, ¿sí? Se debe trabajar precisamente en lo que decía el presidente Mao, ganar el corazón del pueblo. Son importantes tres elementos concretos: pensamiento político, ideología, organización social y consecuencia en esa lucha, y territorialidad. Esa es la realidad que vivimos como país, y coincido con usted que muchas veces no es un problema de años. Hay procesos como el salvadoreño, que costó más de 80,000 muertos y terminó el Frente Farabundo Martí, derrotado precisamente por una tendencia que yo la alinearía más en el centro y en la derecha, contra todo un legado de lucha del Farabundo Martí. Edgar, hoy día estamos hablando del problema que enfrenta la izquierda, no el progresismo, la izquierda en el mundo. Usted tiene
el desarrollo del capitalismo en China con influencia socialista, ¿no es cierto? Así es. Pero plantear eso en otros países no te permite, o mejor dicho, el status quo de cada país se te va encima con todo, ¿no es cierto? Y lo que estamos viviendo en el Ecuador es que tenemos ahí candidatos de alquiler que cualquier persona que tenga billete puede comprar un partido, puede comprar su postulación a presidente de la República. Esto genera que tengamos 16 candidatos a la presidencia de la República, pues, en esta ocasión. Vea usted ese debate que pudo ser cualquier cosa menos debate. Así es. En Estados Unidos, el que pasa del 5% en las encuestas va a debate. El que no tiene 5% no va a debate. El último que debatió, que pudo estar en debate fue Perot, hace muchos años. Y hubieron 3 candidatos en un debate. Desde el punto de vista de la izquierda, ¿no es cierto?, en donde existe mucho sectarismo y hoy hay un filósofo alemán que dice que el problema es que cuando tú repites todo lo que dijeron o Carlos Marx o Adam Smith o cualquiera de los filósofos de la humanidad, o Sócrates, Platón o Aristóteles, es la última palabra. Y dice este filósofo que los que intentan aplicar las doctrinas que se crearon a través del pensamiento de estos filósofos es como tener dientes postizos, no tener criterio propio. Y aterrizando en el Ecuador, ¿cuál es la alternativa que puede permitir, y con esto respondiendo la preocupación de Moisés en la pregunta anterior, ¿cuál es la alternativa que puede dársele al Ecuador? Porque unos pueden decir, no, yo soy seguidor del neoliberalismo, otros del marxismo, otros de lo que quiera. Pero los modelos no se copian. En ese sentido, ¿cuál sería una propuesta desde la izquierda? ¿No es cierto? Desarrollar el capitalismo como lo ha hecho China, pero con influencia socialista, u otra alternativa. ¿Qué ven ustedes en este sentido? China, con 1.400 millones de habitantes, está dirigida por el Partido Comunista Chino. Así que aquellos que dicen que el socialismo ha fracasado, tienen en China el ejemplo más claro que el socialismo no ha fracasado. Eso es una mentira creada y generada desde los tanques de pensamiento capitalista. Uno de los países que más le debe dinero a China son los Estados Unidos de Norteamérica, pese a que la Reserva Federal tiene una fabriquita de hacer billetes sin ningún respaldo en oro. En 1978, Deng Xiaoping dijo, no importa de qué color sea el gato, lo importante es que case ratones. Como tú bien lo señalas, es un modelo mixto, socialista y capitalista, así es, pero que ha logrado sacar de la miseria a la mayoría de personas allá en China. Y voy a poner un ejemplo concreto. Cuando cae el campo socialista y Cuba se vive una situación mucho más crítica, ¿qué dice el comandante Fidel Castro? ¿Sí? Vivimos un periodo especial. No dice crisis, habla de periodo especial. Y el nuevo pulmón de la economía cubana pasa a ser el turismo, por poner un ejemplo. En el Ecuador, concretamente, como lo ha planteado brillantemente Leonidas Issa, y nosotros rescatamos eso, por ejemplo, en el tema de la agricultura, ¿existen o no las condiciones objetivas para un desarrollo agrícola? Tenemos el mejor camarón del mundo, las mejores flores, tenemos un mar territorial para el desarrollo de la pesca, tenemos el mejor cacao del mundo,
Pero seguimos con la irracionalidad. Campesinos sin tierra versus tierras incultas. Y no hablo solo de la producción agrícola, sino obviamente de la agroindustria. Sí es posible en el Ecuador un modelo económico que apunte al desarrollo como país. Sí es posible, y pongámosle el nombre que quieran a eso, pero en esa perspectiva hay cómo lograr un gran desarrollo. En el tema político, cómo articular ese partido o movimiento de nuevo tipo. Lo que nosotros decimos, necesitas el instrumento electoral, pero claro, sabemos cómo es la corrupción en este país, cómo se violan impunemente las leyes en cuanto a control electoral. ¿Cuál sería la alternativa frente a eso? Hay un reto, entiendo, colectivo, pero nosotros como alfaristas decimos levantar el pensamiento de Alfaro, que sigue vigente, la soberanía, la democracia, la libertad, el darle a cada quien la oportunidad de producir y desarrollarse. Diríamos en pocas palabras, ya no hablar de una negación a la propiedad privada, sino hablar de un país de propietarios. Eso es lo que creemos. Hola, buenos días, doctor Edgar. Buenos días. Un placer saludarle. ¿Cree usted, doctor, que uno de los obstáculos más grandes que enfrenta el socialismo es desligarse de ese pensamiento o de esa idea que tiene la opinión pública de que el socialismo acá en el Ecuador es igual al correísmo? Por ejemplo, en el caso de Cuba, igual al castrismo, y en el caso de Venezuela, igual al chavismo. ¿Cree usted que es un limitante para captar la atención de los votantes que se niegan a votar por estas tendencias? Hay un trabajo científico de los que detentan el poder a nivel internacional y a nivel nacional. Sí, el gobierno de Rafael Correa logró mucho éxito en muchísimos campos que el pueblo ecuatoriano lo conoce. Yo hoy no quiero repetir eso, pero evidentemente fue una década de avances. Solo en el tema hidroeléctrico, por poner un ejemplo, Coca-Cola, Sinclair y otras hidroeléctricas. Teníamos energía hasta para exportar. Hablar de los más de 16,000 jóvenes que se fueron a formar a las mejores universidades del mundo, presupuesto en educación, en salud, vialidad, etcétera. Sin embargo, hay una campaña perversa que no se ha detenido para identificar al correísmo como algo negativo, que ha ganado la mente sobre todo de jóvenes que no vivieron ese proceso. Hablemos, tenían cuántos años cuando el correísmo existía en el país. Si eso no una limitante, yo creo que eso más bien ha sido inducido y creado. Por supuesto que la gente quiere cambios. Si usted le pregunta a la gente, ¿está de acuerdo con que no haya seguridad, con que no haya salud, con que no haya vialidad, porque no existan obras en este país, porque no hay libre acceso a la educación universitaria, etcétera? El etcétera es muy largo. La gente va a decir, por supuesto, eso es lo que queremos. Pero ahí viene, evidentemente, esta muletilla manejada científicamente. No es una coincidencia que Durán Barba, un gran estratega político, esté detrás de la campaña de Daniel Noboa. Hay una inducción a ligar precisamente correísmo con el desastre y con la corrupción, lo que no es cierto. A ver, lamentablemente son cortos los espacios que se tienen en un programa de radio, de televisión.
Pero el concepto de democracia hoy es cuestionado por varios sectores. La actual democracia que tiene el Ecuador sigue vigente, podrá seguir en vigencia, o hay que entrar a analizar qué tipo de democracia necesitamos en este país. Sabio lo que acabas de afirmar. Hay que profundizar la democracia. No tenemos democracia ahorita. Tenemos una Corte Constitucional tibia que toma decisiones a la carta, o un tribunal contencioso electoral, o cortes de justicia que administran justicia en función de sus intereses concretos. La democracia sigue siendo el objetivo a construir. Coincido totalmente contigo. Totalmente, así es. No hay institucionalidad. Tanto no hay que el pueblo ecuatoriano elige una vicepresidenta y obviamente, ¿cuál es la razón de ser de una vicepresidenta? Poder asumir la presidencia en ausencia del presidente. Pero eso no pasa en el Ecuador. Por poner el ejemplo más puntual y concreto. Entonces, no existe democracia, la institucionalidad ha sido destruida y tenemos que reconstruirla. Pero definitivamente no necesitamos dictadura en el Ecuador, necesitamos más democracia, construida horizontalmente, desde abajo, fortalecer los poderes locales, desde las juntas parroquiales, desde los cantones. ¿Cómo pueden hacer obras los alcaldes y los prefectos si desde el Estado central sus recursos no son asignados para trabajar en eso? Es decir, necesitamos cambios radicales y profundos, una democracia participativa auténtica que debemos recrearla y construirla todos y todas, respetando las diversas formas de pensamiento político. En la parte final, recuérdanos cuántos años cumple de fundación este 14 de febrero Alfaro Vive. 42 años, fue fundada el 14 de febrero de 1983 en Tonsupa, Esmeraldas, muy motivada por la revolución nicaragüense, que fue el 19 de julio de 1979, que le mostró a América Latina que Cuba no era una excepción heroica y que sí era posible tomar el poder a través de las armas. Con ese sueño, emulando nuestros símbolos históricos, nosotros decíamos y decimos, si los colombianos y los venezolanos tienen a Bolívar, si los nicaragüenses tienen a Sandino y los mexicanos a Zapata, nosotros tenemos a Alfaro, ese hombre que era Martí y Maceo al mismo tiempo, pensador y guerrero, que fue asesinado precisamente por querer transformar al Ecuador, que lo logró en alguna parte, pero que esa revolución quedó inconclusa. Por eso, cuando nació Alfaro Vive, dijimos, a concluir la revolución popular alfarista traicionada. Esos ideales de soberanía nacional, de justicia social, de democracia, de patria grande latinoamericana, siguen vigentes hoy en el Ecuador y en América Latina. Edgar, muchas gracias por haber conversado con nosotros en esta mañana, recordándonos de alguna manera lo que significa la tendencia de izquierda aquí en el Ecuador. Volveremos a conversar más adelante, Edgar. Muchas gracias por la invitación y vamos adelante. No hay que perder la esperanza ni que nos derroten. Nosotros decíamos aquel 14 de febrero de 1983, y con esto me despido, construiremos una patria del tamaño de nuestros sueños. Esa es nuestra consigna y esos más de 80 jóvenes que ofrendaron su vida, que hicieron más roja
la bandera alfarista siguen en nuestro corazón. Por eso estaremos este 14 de febrero en el Parque de los Recuerdos, en un cementerio, pero señalando que a las ideas no se las mata, que no le entran las balas, que esos ideales y esos sueños están vivos en nosotros y en la gente honesta de este país. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Edgar.